Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a La Cúpula. Oficialmente La Cúpula cumple un año. Tengo mucho calor. Bueno, estuve de vacaciones prácticamente todo diciembre. Fueron como mis primeras vacaciones que oficialmente me tomaba desde que trabajo creando contenido. Y bueno, traté de dejar planeado todo el contenido. Tuvimos episodios de La Cúpula de igual manera, aunque me quedaron un poquito cortos las últimas 2 semanas de diciembre, perdón, pero mantuvimos los episodios. Pero la verdad es difícil porque hago casi todo solo. La producción de este podcast en términos audiovisuales de los episodios normales, no como este que estamos grabando desde mi casa, pero los que grabamos en el estudio. Mi agencia Capital Blue se pone con esa producción. La agencia cree mucho en mí y me produce el podcast en términos de video y audio. Dani y Emilio son los dos chicos con los que trabajamos y van, instalan todo, ponen las cámaras. Yo no tengo que hacer nada más que solamente ir y grabar, pero yo escribo los guiones solo, edito solo, promociono el podcast solo, yo subo el podcast, pongo todos los hashtags, hago las portadas, redacto los títulos y las descripciones, los subo a audio, hago la distribución, la promoción, todo lo hago yo. Entonces es complicado, por eso hay veces que me he atrasado y claro, en semanas donde no tenemos episodio como esta, lo hago desde mi casa, lo grabo yo y después lo edito. Entonces es un poquito complejo, pero la verdad es que me gusta hacer el podcast con Emilio y con Dani, sobre todo porque cuando grabamos el podcast grabamos varios episodios de una y eso me permite mucho más ordenarme con los episodios, porque yo sé que hay veces que lo he grabado acá en mi casa y a ustedes les gusta mucho, que se siente muy cercano, les gusta el fondo acá de mi habitación de mi casa, pero es más difícil hacer esto semana a semana. Pero sí quiero hacerlo con los videos de YouTube que voy a ir subiendo los domingos, así que eso sí se graba aquí en mi casa, pero el podcast me gusta mucho hacerlo en el estudio, creo que es más profesional y como digo, grabamos una vez al mes, entonces me da como esa seguridad de que voy a estar grabando varios episodios de una sola vez. Estoy un poco resfriado también, perdón, y así no me preocupo más de eso y solamente edito el resto del mes. Mi hermana, la Cami, ella estuvo editando el podcast los últimos meses, así que ella me ayudó con eso. Eso me dio mucho más tiempo para poder editar y producir mi otro contenido, así que eso es un desafío nomás, seguir haciendo contenido de esa forma. Quiero que eventualmente, cuando monetariamente haga sentido, poder contratar un equipo, tener personas que me ayuden y todo, pero ténganme paciencia cuando me atrase con cosas o algo así, pero estoy tratando de cumplir lo más posible. Y bueno, estamos en el episodio 42 y estamos cumpliendo un año de La Cúpula. El podcast lo comencé solamente en audio en enero del año pasado, del 2024, fue la primera semana de enero. Lo tenía planeado durante diciembre y tuve esta idea de hacer un podcast de True Crime porque el 2023 fue el año en el que yo empecé a crear contenido en TikTok con estos relatos de terror y también casos reales en TikTok, y quería tener un podcast. Creía que era muy necesario hacer ese salto a tener una segunda plataforma. Quería mucho tener un canal de YouTube también. Puedo sacar los relatos criminales de mi TikTok y empezar a relatarlos en un podcast de True Crime. Y comencé solamente en audio y después mi agencia quiso producirlo audiovisualmente y por eso desde como mayo del 2024 que tenemos el podcast en video también. Muchas gracias a todos ustedes por suscribirse a YouTube, por suscribirse al podcast en Spotify o en Apple Podcast, por seguir las redes sociales del podcast, por esperar episodio nuevo todos los viernes. De verdad que muchas veces cuando uno crea contenido, las metas tienen más que ver con mantener un flujo de contenido y crecer tus seguidores, etcétera, etcétera. Y yo tengo esas metas, trato de cumplirlas y todo, pero el hecho de que ustedes específicamente esperen episodio nuevo de La Cúpula todas las semanas es distinto. Me hace querer, no solamente por mí o mi crecimiento, sino que también por ustedes que ponen esa confianza en mí. Por ustedes quiero tener el episodio listo todas las semanas y eso es algo que no me pasa con otros contenidos, porque acá es una comunidad específica de todos ustedes que me cuentan que usan La Cúpula para dormir, para maquillarse antes de salir los viernes, para almorzar. Entonces yo sé que yo, como consumidor de YouTube, sé cómo este formato de videos largos es una compañía muchas veces para los trayectos en micro o en bus, para caminar, para trabajar, para maquillarse, para prepararse, para todo. Entonces siento esa necesidad de cumplirles todas las semanas y eso no me pasa con mis otros proyectos, y definitivamente ha hecho también que mi día a día se vuelva más responsable y tengo que cumplir con horarios. Entonces es muy importante para mí el podcast y de verdad que quiero cumplir este año con no atrasarme, con que haya episodio todas las semanas. Así que eso, muchas gracias. Tengo ya listos los casos de los que vamos a hablar en enero. Lo tengo acá en mi calendario de contenido. Hoy vamos a hablar del caso de Luigi Mangione y tengo anotado que los siguientes episodios de enero sean Susan Smith, Riker Webb y Cro-Magnon.
que es un caso del que me han pedido mucho que hable, así que créanme que yo leo esos comentarios y sugerencias, siempre déjenlos porque de ahí saco ideas para hacer más episodios, después cuando me toque grabar para febrero, etcétera, y eso. Bueno, voy a cumplir 30 años el 13 de enero, así que estos son los últimos 2 episodios en mis 20s. Bueno, después de esa larga introducción, vamos con el caso de Luigi Mangione. Bueno, hablar del caso de Luigi es muy complejo porque más allá del crimen en sí, una de las aristas más complejas e interesantes del caso es la reacción del público. El caso deja ver cómo el internet, las redes sociales y los memes tratan muchas veces las historias de la vida real. Deja entrever también problemas en la sociedad, problemas del capitalismo, problemas de la salud pública y específicamente en Estados Unidos también deja entrever cuál es la sensibilidad de las generaciones más jóvenes hacia el crimen con armas. Y eso es algo que quiero conversar en este episodio, pero demos el contexto primero. Así que antes de hablar de Luigi, hablemos de Brian Thompson. Brian Thompson es el CEO, el gerente general de United Healthcare. United Healthcare es una multinacional estadounidense dedicada a seguros de salud. El tema de los seguros de salud, cómo ocuparse también públicamente y estatalmente de la salud de los ciudadanos, es un tema complejo en varios países. Acá en Chile es un tema complejísimo, pero en Estados Unidos específicamente es un gran tema. De hecho, ustedes pueden ver que Estados Unidos es la potencia mundial, pero no tiene salud pública gratis. Y el concepto de aseguradoras de salud privadas nace también en Estados Unidos y es una problemática gigante en la sociedad estadounidense. Bueno, Brian Thompson es el gerente general de una de estas multinacionales de aseguradoras de salud, United Healthcare. Es una de muchas, pero es una muy grande. O sea, en el Global 500 de Fortune, la revista Fortune, que es este índice anual de las empresas más grandes del mundo, United Healthcare fue número 8 el año 2024 y su capital de mercado era de 460 billones de dólares para el 20 de diciembre del 2024. Bueno, Brian, de 50 años, es gerente general desde el año 2021. De hecho, hay una declaración pública de la compañía anunciando a Brian como el gerente general del 2021 que dice: la experiencia, las relaciones y los valores de Brian lo hacen especialmente muy apto para ayudar a que United Healthcare mejore cómo funciona la salud para los consumidores, doctores, empleados, gobierno, etcétera, etcétera, y todos nuestros socios en camino hacia obtener crecimiento a largo plazo y sostenible. Y Brian había tenido otros cargos en estos 20 años que estuvo en United Healthcare. Fue CFO, o sea, el gerente de finanzas para algunas compañías de esta multinacional. Fue director en la división de desarrollo, etcétera, etcétera. Y bueno, se puede leer que Brian se mantenía bajo perfil, relativamente al menos para alguien con un cargo de esta envergadura, o sea, era el gerente general de una empresa de billones de dólares. Y para especificar, Brian ganó una compensación de 10 millones de dólares el 2023. Y bueno, Brian Thompson había trabajado como contador público, se graduó de la Universidad de Iowa el año 97 y muchos lo recuerdan como un líder afable, popular y muy inteligente que era capaz de entender y explicar las complejidades de la industria de la salud dada su crianza de clase media en el fondo en Iowa. Brian tenía una esposa, Paulette Thompson, y 2 hijos. Bueno, ¿qué sucedió? Brian Thompson llegó a Nueva York, Estados Unidos, el 2 de diciembre del 2024, hace un poco más de un mes, porque aquí se iba a hacer la reunión de inversionistas anual que hace United Healthcare 2 días después. Así que efectivamente 2 días después, el 4 de diciembre del 2024, a alrededor de las 6:45 am, Brian Thompson caminó hacia un hotel Hilton de Nueva York, donde sería esta reunión, hasta que un hombre con polerón, con capucha, con gorro, sin mostrar su cara, esperaba al otro lado de la calle, hasta que al ver a Brian cruza la calle y parado a unos 20 metros de Brian comienza a disparar. Le disparó 3 veces en la espalda y en su pantorrilla derecha. Hay imágenes de las cámaras de seguridad de esto y luego vemos que este hombre se escapa en una bicicleta, de esas bicicletas gratuitas que pagas con tu teléfono en la ciudad, hacia el Central Park. Dejó una mochila que tenía dinero de Monopoly adentro y una chaqueta y luego se fue del parque y habría tomado un bus luego para salir de Nueva York y no ser encontrado. Y bueno, Brian Thompson fue llevado al hospital y a las 7:12 am fue declarado muerto. Bueno, esto ocurre el 4 de diciembre, hace un mes, y un tema que ha sido interesante ver a la gente debatir en internet es por qué el caso es viral, por qué Luigi ha tenido apoyo, etcétera, etcétera. Y acá es muy importante ser objetivos y ser inteligentes al momento de discernir toda la información, porque yo recuerdo perfectamente
suerte que me salió este caso en internet apenas ocurrió, y cuando lo vi volverse un meme, es decir, algo de lo que la gente se está riendo, sobre todo entre tuiteros estadounidenses en inglés, fue cuando salió este pantallazo del principal sospechoso. Cuando sale este pantallazo, todavía no se sabía que era Luigi, no había ninguna identificación, simplemente se creía que este pantallazo de cámaras de seguridad correspondía al mismo hombre que cruzó la calle y le disparó a Brian Thompson. Y se hizo viral en Twitter, lo recuerdo perfectamente, porque la gente lo encontró guapo. Esto es antes de que se supiera que existía un Luigi Mangione, y fue después de que la noticia de Brian Thompson había salido. Y esto ya causó como expectativa a saber si efectivamente, uno, es este hombre de este pantallazo el que asesina a Brian Thompson. Dos, saber quién es, cómo es, porque lo chistoso en internet era que la gente lo encontraba guapo. Yo recuerdo eso perfectamente. Y todo cambió cuando se encuentra la identidad de este joven Luigi Mangione y se vincula a este pantallazo. Y empieza la narrativa de cuáles habrían sido los motivos de este joven para asesinar a Brian Thompson, y esto hace crecer aún más la historia y el apoyo también a Luigi. Digo esto porque he visto en internet que hay personas que dicen no es porque es guapo, en verdad el apoyo es porque creemos mucho en lo que hizo, por etcétera, etcétera. Y creo que las cosas no son 100% verdad o 100% mentira, pero al menos recuerdo ver el orden de las cosas pasar, y lo primero que hizo que este caso fuera viral era, siquiera antes de saber que existía Luigi, era este pantallazo, cuando aún no se identificaba quién era el del pantallazo, no había ningún nombre ni apellido, pero solamente con esta foto en Twitter todos hablaban de que era guapo, y eso hizo un poco viral el caso. Bueno, pero ¿cómo se llega a este sospechoso? Primero que todo, el sospechoso llega a Nueva York el 24 de noviembre del 2024, en bus. Un bus que venía desde Atlanta, pero ellos no saben en qué ciudad él se subió al bus. Él se queda en un hostal en Nueva York con una tarjeta de identificación falsa, paga en efectivo, y se queda hasta el 3 de diciembre del 2024. Aquí, cuando hace el check-in a este hostal, es cuando por un segundo se alcanza a ver un poco de su cara en las cámaras de seguridad, porque siempre tenía puesta una mascarilla. Este es el famoso pantallazo del que yo les digo. Cuando empieza esta investigación y las autoridades liberan estas imágenes para que la gente ayude a encontrar a este asesino, es con este pantallazo que Twitter se vuelve loco y comentan que es muy guapo, etcétera, etcétera. No se sabía nada sobre los motivos todavía, no. O sea, alguien podría asumir por qué podría ser porque Brian Thompson era el gerente general de una aseguradora de salud, pero lo que realmente se sabe después viene cuando se confirma el nombre de Luigi Mangione y se crea toda esta narrativa, pero ahí todavía no hemos llegado. Este sospechoso tenía 2 roomies en el hostal, y ellos dicen que este sospechoso nunca se sacaba la mascarilla, solamente se la bajaba cuando comía, así que no le vieron mucho su cara. El 4 de diciembre a las 5:30 de la mañana, este sospechoso se va del hostal y va en estas bicicletas e-bikes o bicicletas que pagas con el teléfono hacia el centro de Nueva York. A las 6:15 de la mañana es visto saliendo del metro, luego compra café en el Starbucks a 2 cuadras del Hotel Hilton donde estaba Brian Thompson. A las 6:30 de la mañana el sospechoso es visto hablando por teléfono, caminando por la calle, y a las 6:39 este sospechoso llega al frente del Hotel Hilton. Específicamente es el Hilton Midtown de Nueva York. Es a las 6:40 de la mañana que Brian Thompson deja su hotel Marriott donde se estaba quedando y camina hacia el Hilton donde sería esta reunión de inversionistas, y a las 6:44 am ocurren los disparos. Bueno, y así ocurre todo después, en orden. Durante los minutos y horas posteriores al asesinato, las autoridades comienzan a liberar información para ayudar a encontrar a este asesino, como estos pantallazos de las imágenes de cámara de seguridad que hay de este supuesto sospechoso, y empieza a haber más información a medida que el día avanza. Hay una foto de testigos donde se ve a una persona que se cree podría ser el sospechoso caminando en la calle, en la West 55th Street. Se encuentra un teléfono después en este lugar. Después se cree que este sospechoso deja esta mochila en el Central Park. Se ve que hay dinero de Monopoly. Todo esto empieza a aparecer durante el día, y yo recuerdo eso porque inmediatamente desde que ocurrió lo del Monopoly, algo extraño había en este caso y era claramente llamativo. 2 días después, el 6 de diciembre, las autoridades informan que creen que este sospechoso entró a la estación de bus George Washington Bridge, y sus teorías es que era un empleado que estaba molesto o un cliente que estaba molesto con United Healthcare. El 7 de diciembre se estudian las huellas dactilares que habían en el Starbucks con la compra que hizo este sospechoso, pero todavía no se identificaba a nadie. Bueno, ahora hablemos de quién era Luigi Mangione. Luigi Mangione nació el 6 de mayo de 1998 en Towson, Maryland. Luigi
Luigi es de una familia de ascendencia italiana y de una familia bien adinerada de Maryland. Tiene 2 hermanas y el padre de Luigi, que se llama Luis, él es el que lleva ahora la empresa familiar que antes la llevaba y era originalmente de el abuelo de Luigi, Mangione Family Enterprises. La familia es dueña de un club de country, un resort, servicios de salud, Lorien Health Services, una estación de radio y una fundación llamada la Mangione Family Foundation. Bueno, Luigi fue alguien que siempre destacó en lo académico, en los deportes, era como estos jóvenes que aparte de haber venido de una familia adinerada y con privilegios, él personalmente también destacaba por todo. Fue valedictorian en la escuela, que es básicamente un título que te dan cuando eres la calificación o la nota más alta de tu generación y das un discurso en la graduación. Hay un video de este discurso, de hecho. Se graduó el 2016, tiene un título en ingeniería en computación, otro en informática, un minor en matemáticas y sus estudios se enfocaban en la inteligencia artificial. Fue practicante en el área de programación en la compañía Firaxis Games, una compañía de videojuegos, de mayo del 2016 a agosto del 2017 y comenzó a trabajar en noviembre del 2020 como un ingeniero de data en un sitio web de venta de autos, TrueCar se llama. Cuando se identifica a Luigi como un posible sospechoso y la posible identidad de este misterioso asesino del cual solamente teníamos un par de imágenes con mascarilla, el área de humor y de memes de Twitter se volvió loco. Yo recuerdo perfectamente cuando es identificado es con esta foto en la que sale sin polera haciendo trekking o algún hike y la gente inmediatamente empieza a hablar de cómo era muy guapo, pero aparte de este meme viral de que este asesino es tan guapo y joven y al parecer siempre destacaba en todas las áreas de su vida, empieza a aparecer más información que hace este caso mucho más complejo e interesante aún. Uno de los primeros detalles que aparecieron que eran muy interesantes y sospechosos respecto al lugar de los hechos es que habían 3 balas en el suelo de los 3 disparos que recibió Brian Thompson y cada uno tenía una palabra escrita en ella: delay, deny and depose. Delay, retrasar; deny, negar; y depose es deponer. Más que las balas, específicamente eran como los estuches de las balas, que son eyectados. Estas 3 palabras son casi iguales a las 3 palabras que se usan mucho en la industria de los seguros de salud, que son delay, deny and defend. Solamente que defend, que es defender, está cambiada por depose, deponer. Oye, disculpen si a ratos escuchan un sonido de ventilador en el micrófono, pero realmente con este calor y este foco encima me daría como un choque de calor si no tuviera como este ventilador en mi cara. Estas palabras harían alusión a cómo las aseguradoras de salud evitan a toda costa pagar el dinero cuando la gente activa sus seguros. En internet yo veía como antes de saber la identidad de Luigi, la gente ya estaba apoyando a este posible asesino cuando se dan cuenta que la víctima era el gerente general de una de las aseguradoras de salud más grandes de Estados Unidos, porque todos empiezan a conectar los puntos y dicen probablemente esta persona es una víctima o un familiar de las personas aseguradas en estas empresas a lo largo de Estados Unidos. Entonces la gente ya estaba haciendo comentarios en tono de pero era el gerente general de una aseguradora, probablemente el asesino tenía razones para hacerlo. Pero luego cuando se identifica a este joven, guapo, inteligente, claramente con muchos logros, que le fue bien en la escuela, en la universidad, la gente dijo, él claramente tenía una venganza que hacer en contra de este hombre. Y cuando empiezan a hacer estas conexiones es cuando esto se vuelve una historia completamente distinta. Ahora, teniendo el nombre de Luigi, la gente empieza a encontrar sus redes sociales, encuentran esta famosa foto de él con una cajita feliz del McDonald's y de hecho recuerdo como contaban que Luigi amaba el McDonald's, eso está muy conectado después a cómo lo arrestan. Empiezan a encontrar su Goodreads, este sitio web donde la gente deja críticas de libros que han leído, y encuentran su Twitter, y en su Twitter su foto de banner es, entre hartas cosas, un escáner de lo que parece ser su espalda. En su Goodreads encuentran también libros que ha leído sobre dolor de espalda y empieza a haber más información respecto a los últimos meses de Luigi Mangione. Siento que he dicho su nombre de maneras distintas en todo el episodio. ¿Cuál de los dos? No sé. Voy a decir Mangione, suena más italiano. Según un amigo de Luigi, Martin, Luigi desapareció hace unos meses. Lo último que supieron de él fue que tuvo una lesión en su espalda y se operó. Y se entiende, no es confirmado, pero se entiende que este escáner sería de su espalda, donde se ve claramente que tiene 3 adiciones a su cuerpo para enderezar su espalda o curar su lesión. Sería referencia a una condición donde hay una fractura en una de las vértebras y tu columna se sale de alineamiento. El último lugar donde se supo que vivió Luigi fue en Hawái, en Honolulu específicamente. Pero sus amigos dicen que Luigi desapareció y nadie sabía dónde estaba y si estaba bien o estaba mal por meses, sobre todo después de este problema que tuvo con su espalda. Y aquí es cuando la gente empieza a hacer conexiones entre que Luigi haya pasado por un problema grave de salud y cirugías, cuentas médicas que pagar y que haya
terminado asesinando al gerente general de una de las empresas aseguradoras de salud más grandes de Estados Unidos. Él publicaba en Reddit también mucho sobre su recuperación. Esta cirugía habría sido el 2023, el año anterior, y daba muchos mensajes de aliento a personas que hayan pasado por condiciones similares, diciéndoles que discutan con los doctores, que les digan que tienen que aprender a vivir con este dolor, que no es así. Pero algo que se encuentra en sus redes sociales que dice mucho más aún es en el Goodreads de Luigi se encuentra un review que hizo sobre un libro específico, Industrial Society and its Future, la sociedad industrial y su futuro, que es el manifiesto de Ted Kaczynski. Ted es conocido como el Unabomber o un terrorista doméstico, como le llaman en Estados Unidos, que era un hombre increíblemente inteligente, un prodigio matemático, pero que asesinó e hirió a 23 personas entre 1978 y el 95, enviando explosivos en el correo a distintas personas, como protesta. Él tiene este manifiesto, este libro que se llama La sociedad industrial y su futuro, y Luigi dejó una crítica a este manifiesto en su Goodreads, y en esta crítica Luigi dice que Ted era un revolucionario político y escribió: somos animales, al igual que todo lo demás en este planeta, excepto que hemos olvidado la ley de la selva. La violencia nunca resolvió nada, es una frase que dicen los cobardes y los depredadores. Esto es una de esas cosas que se encontró en internet sobre Luigi Mangione, que inmediatamente comenzó a conectar una narrativa más de venganza contra no solamente las aseguradoras de salud, sino que con toda la sociedad, el capitalismo y todas las injusticias de parte de Luigi. Por lo tanto, aquí empieza la narrativa de Luigi Mangione realmente como un héroe. Y a esto me refiero con que hay gente que va a comentar: no es porque era guapo. Nadie está diciendo que toda la narrativa solamente nazca porque sea guapo, pero yo sí recuerdo que la figura de Luigi siendo este hombre joven, guapo, y todas estas fotos que existen de él sin polera, esto es lo que lo hizo viral y un chiste, porque realmente cuando se volvió un meme es que se vuelve muy viral. Si él no hubiera sido guapo o no tuviéramos fotos de él de esta manera, la historia la conoceríamos también habría mucha gente apoyándolo por el contexto de su asesinato, pero yo estoy seguro que no sería tan viral. Eso sí es un factor importante en esta historia, y lo creo así porque lo vi en tiempo real. Vi cómo la historia creció, sobre todo como un meme, apenas se supo quién era o se vieron estas fotos de él. Algo muy interesante en este punto es que he visto a muchas personas, sobre todo las autoridades, el fiscal, todos dar conferencias de prensa y declaraciones públicas diciendo: es demasiado perturbador que tanta gente lo esté apoyando. ¿Cómo hemos llegado a esta sociedad donde la gente está apoyando a un asesino? Y aquí yo tengo una opinión, y es que creo yo que es bueno apoyar a un asesino o a alguien que asesinó a alguien, no, pero encuentro muy hipócrita que a muchas personas en Estados Unidos, sobre todo a las autoridades, les esté sorprendiendo esta reacción. Esta reacción de la gente, del público, no es nada sorprendente. Como lo dijo una chica muy bien en un TikTok, una chica generación Z, ella dijo: ¿cómo están esperando que a nosotros, los que nos criaron en Estados Unidos enseñándonos a defendernos de posibles ataques con armas en la escuela, cómo esperan que nosotros no estemos un poco desensibilizados hacia ataques con armas de fuego? Hemos visto morir a grupos de personas inocentes toda nuestra vida en conciertos, en escuelas. ¿Por qué el asesinato de un gerente general nos va a mover más que todo con lo que hemos crecido siempre? Y yo creo que ella no está diciendo que el gerente general se lo merezca necesariamente, pero la respuesta de ella es muy inteligente, porque es una respuesta ante todas las autoridades que están tan perturbadas y sorprendidas con la reacción del público ante esta muerte de Brian Thompson, porque es decirles como: despierten, obviamente esta es nuestra reacción, obviamente la sociedad en Estados Unidos tiene un enojo contra todo el sistema de salud en el país, el hecho de que no exista salud pública gratuita, y cómo las aseguradoras, no solamente de salud, las aseguradoras en general, parecen no preocuparse por las personas y por sus propios clientes y asegurados, y que no van a tener una reacción extremadamente emocional y empática hacia un asesinato de un gerente general si han vivido siendo desensibilizados ante los ataques de armas de fuego. Es decirle a las autoridades cómo es que están tan sorprendidos con esta reacción, entonces no están poniendo atención claramente. Y eso es lo que me pasa a mí. Cuando veo a las autoridades decir esto, me dan ganas de decirles como: claramente no están atentos a cómo la gente piensa, a lo que la gente vive en el día a día. Porque ¿por qué quieren que todos lloremos tanto a este gerente general si este es el contexto? Se explica sola la historia. Aquí no hay nada muy sorprendente. Ahora, dicho eso, yo tampoco voy a ser alguien que va a celebrar el asesinato de nadie. Es muy peligroso entrar en ese modus operandi. Obviamente Brian Thompson tenía 2 hijos, una esposa, familia, amigos, y no soy parte de las personas que van a hacerle un altar a Luigi. Ojo, Luigi no está condenado aún, ni está confirmado en el fondo que haya sido él el asesino, pero tratándolo como un sospechoso, digamos, creo que es un límite que no me gustaría cruzar. Si es que él fue el asesino, no lo voy a apoyar, pero insisto en
en que la reacción de la gente no debería sorprendernos y si te sorprende es porque no has puesto atención. Bueno, pero ¿cómo es que Luigi finalmente es arrestado y encontrado? La policía local de Pensilvania arrestó a Luigi el 9 de diciembre del 2024, 5 días después del asesinato de Brian Thompson. Esto fue en un McDonald's. Un empleado del McDonald's llamó a la policía, ya que identificó al sospechoso en base a estas imágenes que había lanzado la policía de Nueva York al público para que ayudaran a encontrarlo. En la mochila de Luigi se encontró un arma impresa en 3D que la policía dijo tenía sentido con el arma usada en el lugar, por cómo trata el asesino el arma en el video y por cómo eran estos estuches que quedaron en el lugar del crimen. Se entendía que claramente era una arma hecha en casa. Al parecer era un arma impresa en 3D. Claramente que el arma sea hecha en casa significa que no está registrada. Entonces eso hace más difícil encontrar al asesino. Había una licencia de conducir falsa de Nueva Jersey. Hace sentido con la información de que este sospechoso se quedó con identificación falsa en Nueva York en un hostal. Y en este arresto a Luigi encuentran una carta de 3 páginas y 262 palabras escrita a mano que habla sobre la salud pública de Estados Unidos. Y la policía caracterizó esta carta como un manifiesto. Bueno, inicialmente Luigi es acusado de tener un arma sin registrarla, de identificación falsa, de tener instrumentos de crimen, luego se le niega fianza y ya más tarde es acusado de homicidio en segundo grado. El 13 de diciembre Luigi contrata a Karen Friedman. Karen había sido fiscal en Manhattan y había sido analista legal en CNN, el canal de televisión, y trabajaría como la defensa legal de Luigi en su caso en Nueva York, porque recordemos que Estados Unidos, país federal, hay solamente ciertos casos que se llevan legalmente a nivel de todo el país, que son específicos, pero generalmente todos los casos legales son de estado a estado, ya que cada estado tiene sus propias leyes, y Luigi habría cometido este crimen en Nueva York, a pesar de que fue arrestado en Pensilvania. Y en Nueva York los fiscales lo acusan de homicidio en primer grado. El hecho de que sea acusado de homicidio en primer grado en Nueva York y en segundo grado en Pensilvania tiene que ver con cómo se define cada uno de esos cargos en cada estado. El 19 de diciembre Luigi es llevado a la cárcel y se le acusa de cargos federales también. Y ya a este punto Luigi se vuelve candidato a la pena de muerte. El 23 de diciembre Luigi se declara inocente a todos los cargos estatales de Nueva York y bueno, su defensa dice que cuando se haga el juicio, obviamente aún no ocurre, pero cuando ocurra este juicio, Luigi probablemente no va a tener un trato justo de parte del jurado, dada la publicidad que se ha hecho sobre él en los medios de comunicación a través de la información que ha dado la policía. Esta abogada específicamente dijo: el alcalde de Nueva York debería saber más que nadie sobre la presunción de inocencia. Bueno, eventualmente se hace pública esta carta, supuestamente que tenía Luigi en su poder cuando es arrestado. Declara que este asesinato fue un acto solitario, pide disculpas por los traumas que puede generar, insistiendo que esto tenía que ser hecho. Y esta nota también caracterizaba a los ejecutivos de la industria de la salud como parásitos que se merecían esto. Criticaba también la industria de la salud en Estados Unidos y el sistema de salud pública, o la falta de, diciendo que a pesar de ser el país más caro del mundo, está en el lugar 42 en expectativa de vida. Y específicamente menciona la capitalización de mercado de United Health, que hablamos al principio de este episodio, que fue puesta en una lista de las 500 empresas más grandes del mundo de la revista Fortune en el número 8. Bueno, oficialmente en esta investigación se cree que podría ser un motivo todo lo que le pasó a Luigi respecto a su espalda, pero obviamente todavía es una investigación que está en curso. Pero por ejemplo no está confirmado que este escáner que estaba en su cuenta de Twitter sea él, pero haría sentido porque efectivamente se operó en julio del 2023 de su espalda. Eso sí, según United Healthcare, Luigi no era uno de sus clientes. Aquí por ejemplo Joseph Kenney, el jefe de los detectives policiales de Nueva York, cree que Luigi podría haber atacado específicamente a este gerente general de United Health solo por el tamaño de esta empresa. Bueno, ahora queda esperar al juicio y ver qué ocurre. Yo les puedo decir ahora que obviamente esto se va a convertir en uno de esos casos legales y juicios estadounidenses que es visto por todo el mundo, que se convierte en películas, en series de televisión. Ryan Murphy probablemente ya está pensando en hacer toda una temporada de American Crime Story sobre esto, y que probablemente Luigi va a seguir teniendo mucho apoyo de parte del público. Que insisto, no estoy defendiendo eso, pero sí digo que no es nada sorprendente, y si te sorprende que el público lo apoye, no has puesto atención ni has escuchado, sobre todo a las generaciones más jóvenes, en los últimos años. Creo que lo interesante de este caso es cómo estas personas individuales específicas terminan cometiendo actos que lanzan olas de reacciones en toda la sociedad, en todo un país, que probablemente causa cambios eventualmente específicos, como la seguridad que se le otorga a personas con cargos importantes como gerente general de una de las aseguradoras de salud más grande del mundo, que tanto tienes que protegerlos. Esto debería
debería generar aún más conversación en Estados Unidos sobre la posesión de armas, ya que por fin están viendo cómo es que toda la generación joven está tan desensibilizada hacia los actos de violencia con armas de fuego y toda la industria de la salud y la salud pública de Estados Unidos. De hecho, Alexandria Ocasio-Cortez dijo: esto no es para decir que un acto de violencia está justificado, pero tienen que entender que las personas interpretan y sienten el hecho de que las aseguradoras no les den su dinero como un acto de violencia hacia ellos. Bueno, gente, muchas gracias por ver o escuchar este episodio de La Cúpula, primer episodio del año. Ya volvemos el próximo viernes con los episodios en el estudio. Coméntenme a qué hora les gustaría que se publiquen siempre los episodios los viernes. Quiero comprometerme con un horario. Originalmente en algún momento los subía a las 1 de la tarde y a las 5 de la mañana en audio. Eso quiere decir que la gente que escucha el podcast lo tenía disponible ya cuando se despertaban los viernes, y la gente que quería verlo en video lo podía ver a las 1 de la tarde para almorzar, o lo dejaban para verlo más tarde. Coméntenme si les importa eso o qué hora les gustaría que sea la publicación oficial del podcast en audio y en video, y trataré de comprometerme con eso durante el año. Muchas gracias por apoyar, comenten, den like, compartan, dejen sus opiniones sobre este caso y nos vemos en el próximo. ¡Feliz 2025! ¡Chao, chao!